Yo duré como con 3 mechones, literal, como uno acá, me acuerdo mucho, y como uno acá y uno acá. Era tedioso explicarle persona por persona qué era lo que pasaba, y de hecho por eso hicimos un video. Pues es mucho lo que uno ve, lo que uno escucha y que no se denuncia. Cada cosa que uno hace tiene consecuencias, entonces sí van a haber consecuencias. Queremos que nos cuentes la historia detrás de esta foto. ¿Qué recuerdos te trae? Uy, estaba hasta mueca. Hola, bienvenidos a Detrás de las Fotos. Este es el nuevo formato de video podcast de Lone Photography. En este programa queremos hacer reflexiones a través de la experiencia de nuestros invitados. Vamos a tener entrenadores, deportistas y diferentes actores que hacen parte del deporte y que han sido reconocidos a través de sus historias. Queremos además mencionar que la opinión de nuestros invitados no representa el punto de vista de Lone Photography. Bienvenidos. Hola Ani, buenos días. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, emocionada de empezar con este proyecto. Es un nuevo proyecto para Lond y qué mejor que empezarlo con personas como tú, con personajes tan valiosos para el porrismo. La idea es que tengamos una conversación muy amena, muy tranquila y que hablemos de temas bien interesantes, de cosas que muchas personas se preguntan o que hay dudas, y que podamos tocarlos con mucho respeto y sabiendo que muchas veces son opiniones personales y que no hay nada correcto o incorrecto en esto, ¿no? Entonces, nada, preséntate para todos los que no te conozcan, porque también hay muchas generaciones nuevas, esto cambia mucho cada año, cada 2 años. Entonces, para quienes no te conozcan, preséntate. Bueno, hola, mi nombre es Ani Espejo, tengo 23 años, llevo en el porrismo más o menos como 13 años ya. Inicié muy chiquitica en una escuela que se llama Spirit, ahorita estoy en Devils, ya en nivel 6. He sido Selección Colombia, he participado con Selección Bogotá en Juegos Nacionales, he ido a mundiales con diferentes equipos, y nada, ahorita pues ya eso es como nivel deportivo, ya a nivel digamos como laboral ya pasé a otro lado más del ser deportista, a ser como parte del órgano administrativo de la liga, y pues he ido creciendo así en este deporte que me gusta muchísimo. ¿Cómo empezaste en Spirit? ¿Cómo llegaste tú a 10 años, no? Según si me cuentas. Sí, ¿Cómo llegaste a Spirit? eso fue algo muy, muy gracioso, la verdad, porque digamos que mis papás siempre han querido que yo haga deporte. Entonces, un día mi mamá quería que hiciera gimnasia y fuimos a la Liga del Salitre, que era en ese momento lo más guau. Y antes, hace mucho tiempo, los equipos entrenaban afuera del Salitre, los equipos de porras. Y cuando yo entré a ver la gimnasia, me parecía que era todo muy, pues como lo vemos, que es muy perfecto, todas ellas son muy disciplinadas, y no era lo mío. Yo decía, no, esto no. Y cuando salí, yo veía niñas volando por los aires y yo dije, no, yo quiero ser esta, yo quiero ser la que me lancen por allá. Y empezamos a preguntar y entré a una escuela, pero no, realmente no era una escuela, sino era como un señor que daba clases ahí como en el parque, y empecé con él. Y mi mami tenía un compañero de la infancia que tiene una hija que es Lorena Jiménez, no sé si la reconozcas. Estuvo en Devils y ella empezó en Spirit. Y el señor le dijo a mi mami como, no, pues llévela aquí a Spirit. Y fuimos, entrenaban en el Parque San Andrés, ahí detrás del Portal del 80. Y llegamos allá y empecé yo en un nivel 1. Y desde ahí empecé todos los días, literalmente todos los días yo estaba entrenando en Spirit, y así fue como llegué allá. Pero alcanzaste a estar en otro equipo ahí afuera de la Liga del Salitre. Pero no, es que no, ni siquiera tenía nombre, o sea, te No. lo juro, íbamos como a un parque a hacer medialunas o cosas así, no era como algo serio, sino, quién sabe si el señor siga. Listo, Dani. Hablando de Spirit, quería mostrarte esta foto. Ay, no, voy a llorar. y queremos que nos cuentes la historia detrás de esta foto. ¿Qué recuerdos te trae? Uy. Em, Estaba hasta mueca. ¿Cuántos años crees que tienes ahí? Tenía por ahí unos 11, 12 años a lo mucho, yo creo. Me acuerdo que esos maquillajes, tardábamos muchísimo porque siempre he tenido ojos chiquitos, entonces ni siquiera eran como las mamás, sino las mismas compañeras que maquillaban y se inventaban un montón de vainas. Y ese uniforme yo todavía lo tengo. Pues claramente ya no me queda, pero es un recuerdo muy bonito. Siempre, como que siempre me esforcé mucho para tener
buena flexibilidad como para destacar. Siempre me gustaba mucho destacar. Y me gustaba mucho salir en las fotos. Yo era feliz viendo. Claro que nunca compré así fotos. Tengo muy poquitas fotos de competencias, pero siempre me gustaba verlas. Era, ay, no sé, me recuerda mucho cuando inicié. Qué bonito. Una pregunta interesante. ¿Qué es lo importante? Ay, Juan. ¿Qué es lo importante? Digamos, para mí lo importante, más importante es mi familia. Creo que no hay nada más importante que ellos. Lo que es mi mamá y mi papá y mi hermana. Es mi pilar, es lo que me tiene aquí hoy. La primera, ahora que mencionaste a tu papá, a tu mamá, la primera vez que yo te vi o que tengo conciencia de ti, porque obviamente te tomé fotos cuando eras más chiquita, pero la primera vez que fui consciente de ti fue en Selección Colombia, no recuerdo el año, pero ibas como suplente. 2019. Exacto. Y ibas con tu papá. Sí. Cuéntanos un poquito de esa. ¿Esa fue tu primera experiencia como Selección Colombia? Sí, esa fue, y fue muy dura, por lo mismo, porque iba como suplente y yo sabía que tenía las capacidades para ser una titular, pero digamos que no tampoco confiaba en mí para llegar allá. Y mi papá fue el que me dijo que hiciera todo el proceso como suplente y que fuéramos. Aparte que en ese año se me dio la oportunidad de ir con Titanes, entonces como que fueron dos pájaros de un solo tiro. O sea, yo dije, listo, yo voy con Titanes y aprovecho la oportunidad para hacer selección. Lo viví de una forma totalmente diferente a lo que viví un titular, pero digamos que fue muy enriquecedor. Pero sí, digamos, yo lo hubiera vivido sola, no creo que hubiera aguantado. De hecho, esa fue la primera competencia que mi mami no estuvo presente. Mi papá normalmente a veces va, a veces no, pero estuvo en esa presente y fue muy importante el apoyo porque si no, yo no creo que lo hubiera podido hacer, la verdad. Creo que sí seguimos dando muy, muy acertados a esa respuesta de que lo importante en tu vida es tu familia, porque además, luego de esa experiencia para mí, de reconocerte, luego te veía en los gimnasios cuando íbamos a grabar, cuando hacíamos actividades de LOND, y eso, estaba presente tu mamá acompañándote en lo que haces en redes sociales, muy activos siempre. De hecho, acá está tu mamá acompañándote y siempre los ve uno ahí presentes, ¿no? Ahorita en el mundial que acabamos de pasar también estaba ahí en el fan, son súper Sí. fan número uno. Entonces, no sé si nos quieres contar algo más de tus papás o algunas palabras para ellos. Ay, no, ahí sí me pongo a llorar. Digamos que mis papás siempre han sido el pilar, lo que te digo, siempre me han apoyado. Mi mami ama este deporte como si fuera ella la que estuviera ahí adentro, siempre, en todo. En lo que se necesita, ella siempre va a estar ahí. Y no solo para mí, sino para el equipo como tal en el que yo esté. Digamos que lo que tú dices, ella sí me sigue la corriente en todo, en todo. O sea, digamos, esa vez que empezamos a grabar videos, que eso era como pandemia, ella me dijo, no, pues hagámosle las dos. Y pues imagínate mi mami ya mayor y haciendo espagat. Entonces, eran cosas muy bonitas que yo creo que siempre he valorado, siempre he valorado a ella. Y, no sé, o sea, yo creo que le debo todo. Ya, cambiemos de pregunta. Bueno, avancemos, Ani. Íbamos en 2019, cuando estábamos hablando de ese proceso de selección Colombia, eso era el COE de Elite, si no estoy mal, ¿verdad? ¿Ese fue el año en el que ganaron, si no estoy mal, o fue el año siguiente? No, fue ese. Fue el anterior que quedaron de segundos, Okay. subcampeones, y el de 2019 fue campeón. Cuéntanos, ahí estabas ya en Diablos. ¿Ya cuánto llevabas? ¿Cómo llegaste al Gold? ¿Cómo fue pasar de Spirit a...? Ese fue un proceso difícil, pues porque yo venía un femenino. Era un 5 femenino y, bueno, era como lo más top. Pero el proceso se acabó y yo quería seguir. De hecho, yo me devolví un 4, pero pues no hacía mucho. Yo ya tenía las habilidades de un 5 6, entonces yo quería seguir avanzando. Y en Spirit para ese momento como que no había ese nivel. Spirit estaba hasta ahora creando lo que era hoy en día es el Orange. En ese momento se estaba creando. Y pues yo ya, digamos que no alcancé a entrar ahí, entonces yo siempre miraba de Gold, siempre me gustó el Gold, como la forma de competir de ellos, siempre quise estar ahí y me quedaba muy cerca a mi casa. Entonces, un día fui y le pregunté a Sergio pues, que quería entrar al equipo. De hecho, yo le dije que quería entrar a la escuela y él me iba como que quería que empezara el proceso en el Prime.
y yo no quería entrar al Brasil. Yo quería entrar al Gold y fue Sebastián, el que todos conocemos como Zángano. Él fue el que le dijo, no, pues ella tiene la gimnasia y las habilidades, y ahí fue que yo empecé como a competir ya con el Gold. Fue difícil pues porque lo que te digo, yo venía a un femenino que todo se hace con 3 niñas a pasar a un mixto que es duplas, solo un niño, y pues yo ni siquiera sabía subir, entonces el proceso fue difícil, pero me fue bien. ¿Eso en qué año fue? 2017. Eso fue después del festival de verano. Justamente se acabó la competencia, la siguiente semana yo entré. Y ahí todo bien, no hubo dramas de un lado, del otro, en cambio fue fácil. Pues al principio sí, pues porque yo siempre, todos los años que llevaba eran Spirit de Spirit, todo el mundo me asociaba con Spirit, entonces era la niña que giraba, viene de Spirit, la niña que se lanzó a hacer dobles, viene de Spirit, pero nunca, o sea, como que nunca nadie me vio en otra escuela. Y el llegar allá, entonces me decían que por qué me salí, incluso llegué a recibir comentarios que yo buscaba como que porque quería estar con hombres y yo era una niña. Entonces yo no, o sea, realmente yo vengo acá es porque quiero seguir avanzando. Bueno, eso fue 2017, luego Ujú. 2019 el Mundial y 2020 pandemia. Creo que más o menos ahí empieza toda la historia de la alopecia, ¿verdad? Sí. Entonces, cuéntanos cómo fue el inicio de esa historia para los que no conocemos todo el proceso. Eso también fue raro, la verdad, porque digamos que empezó pandemia y los primeros meses fueron normales, o sea, pues como todos lo vivimos, pero para junio, un día estábamos acostados los tres con mis papás y mi mami empezó a tocarme la cabeza y cuando empieza a notarme a este lado algo raro y empieza a buscarme, pues claro, yo tenía como un parche gigante en todo esto y pues lo primero que se pensó era como que era un hongo y que algo me estaba haciendo y que eso era lo que tenía ahí, porque tenía brotado. Cuando sacamos la cita como a la EPS y pues en ese momento claramente no iban a dar citas y las citas estaban por allá como para 3, 4 meses. Nosotros no le pusimos atención y lo dejamos pasar hasta que ya después como que nos dejaron salir, pero entonces yo empecé a notar que ya no solamente era acá, sino ya se veían huequitos acá, hasta que un día yo me vi como, creo que fue como por acá al frente, que ya se veía un hueco grande. Y pues yo antes no le ponía atención porque yo no lo veía, o sea, si tú me preguntas yo atrás, no, pero yo viéndome al espejo, el hueco ahí cuando me peinaba, claro, yo ahí ya empecé. Y entonces, no sé si te ha pasado que tú te das cuenta de algo y empieza a acelerar eso. Entonces, eso fue lo que me pasó. Yo me di cuenta de ese hueco y todo se empezó a acelerar. Entonces, de lo que había pasado en 4 meses, en un mes se rebotó y se cayó todo el cabello, todo el cabello. O sea, yo duré como con 3 mechones, literal, como uno acá, me acuerdo mucho, y como uno acá y uno acá. Del resto, nada, nada, nada. Y así fue como empezó el proceso. Entonces ahí ya como que nos empezamos nosotros a angustiar más, pues ellos también como en el, pues ver así a la hija, difícil la situación. Y empezamos a buscar por todo lado. Yo hice todo, Juan, o sea, en serio, no, yo creo que me decían hasta chichi y yo me echaba chichi, o sea, de lo que sea yo hacía, era terrible la situación, pues porque era una impotencia de que nada servía, de que tomé pastillas, nunca me han gustado las inyecciones y inyecciones en la cabeza, en todo lado, y nada servía. Entonces eso fue un proceso bastante difícil hasta que un día yo dije, no más, no voy más, no voy más. Y mi papá me dijo, me planteó y me dijo, como vamos a la última solución. Y entramos donde un dermatólogo que él encontró en internet y él me dijo exactamente lo mismo. Me dijo, yo sé que estás cansada, pero pues esto es lo único que yo te puedo recomendar. Y empecé con unas pastillas y al mes yo ya tenía como pelitos de bebé así chuzos. Y eso fue, pues todos lloramos yo creo, porque claro, eso se veía toda la cabeza ya negrita e incluso me crecían blancos porque como que no tenía fuerza para pigmentar el cabello. Entonces me crecía todo el cabello blanco, pero pues había cabello. Entonces eso como que me devolvió la moral y hasta el día de hoy sigo tomando pastillas. ¿Y eso cuánto tiempo duró? Empezó en pandemia, junio, ya hacia finales de año fue que se puso crítico el tema. Ujú. ¿Y cuánto tiempo fue transcurriendo? Porque yo recuerdo verte pues con tu pañoleta durante un buen tiempo. Recuerdo una presentación muy bonita del Gold en la que todas las niñas Sí, usaron la un pañoleta. festival de verano que Y nos aquí fue quiero que nos terrible. hables de Esta es muy esta bonita. historia Ay, detrás de esta la foto foto. es increíble. Yo creo que es de las que más me ha gustado porque fue la primera competencia que yo competí con pañoleta. Esa pañoleta, de hecho la encontré en mi casa porque yo no sabía ni qué ponerme. Justamente para esta temporada teníamos un moño muy lindo.
De hecho, yo lo tengo, yo lo mandé a hacer, pero pues yo lo cargaba era en la maleta. Y esa vez nadie sabía, para ese momento nadie sabía, incluso después de esta presentación, esto fue un Capital, y me preguntaban que por qué, que si era una temática o yo por qué estaba usando eso. Y pues era tedioso explicarle a persona por persona qué era lo que pasaba y de hecho por eso hicimos un video, para explicar como abiertamente qué fue lo que me pasó y no estar como persona por persona, no, es que se me cayó el cabello, no, es que era tedioso ese momento. Y me acuerdo mucho que después de esto, esta fue, digamos que me marcó mucho porque fue la primera, pero la competencia que más me marcó a nivel de esto fue, aparte del festival de verano, que nos fue un poco mal, pero fue muy bonito porque las niñas hicieron algo muy lindo por mí. Fue un másters que se me cayó en plena gimnasia. Yo pasaba en todo el centro haciendo un rondo fifla doble giro y hice el rondo fifla y la pañoleta. Yo hice los brazos así, la pañoleta sigue así, de hecho, y no sé, yo no tengo recuerdos de lo que pasó de ese momento hasta que seguía como algo de acrobacia y Cache me cogía y me decía, tranquila, tú puedes. Ahí yo desperté, yo no me acuerdo ni qué pensé ni nada, solo sé que todo el mundo se quedó en silencio, o sea, yo veía ese video y todo el auditorio se quedó en silencio, pues porque nadie se esperaba eso y nunca nadie me había visto así. Entonces, como que ver eso fue muy choqueante. Todo el mundo se quedó como... Y yo salí, todo el mundo me abrazaba y yo lloraba y yo, no, me veo terrible. Pero fue algo muy bonito. O sea, digamos que sí, la experiencia fue choqueante, pero para ese momento yo ya dije, ya, o sea, no más. Ya todo el mundo sabe lo que me pasa y ya pues no puedo seguir ocultándolo. Entonces, creo que de ahí cambiaron mucho como la perspectiva que yo tenía sobre eso más que todo. ¿Eso fue en 2021? Sí. Oh, ok. Sí, 2021 porque yo ya para 2022 empecé a tener el avance con el cabello. Luego de esa presentación es la siguiente presentación en la que las otras niñas también usan la pañoleta. Sí, Okay. de eso yo no sabía nada. De hecho, ese día me dio mucho mal genio porque nosotros, lo que te digo, teníamos un moño muy bonito y se hicieron 2 trenzas aquí abajo y dijeron que se iban a coger el moño acá. Y yo, no, ¿qué les pasa? Entonces me acuerdo mucho que yo ese día me fui, eso era en el Palacio de los Deportes, entonces con mi mami nos fuimos a comer. Y yo volví y no, ninguna tenía el moño y yo tenía mucho mal genio, yo no, entonces yo ya me fuimos a calentar y yo ya me puse la pañoleta cuando estábamos en zona de calentamiento y Sergio me dice, venga para acá y me iba a regañar y yo, no, pero yo no estoy haciendo nada. Y todas se reúnen y se ponen la pañoleta. Hasta Andrés Herrera también, que es como mi mejor amigo ahí. Él también se la puso y todas salieron, que incluso hasta en competencia unas se les cayó, otras se las guardaron, pero fue muy bonito eso, ya como independientemente del resultado, fue muy bonito y todo el mundo se dio cuenta, fue muy bonito el gesto que ellas tuvieron conmigo, que hasta el día de hoy tengo ese video como en favoritos. Bueno, eso fue 2021. Vamos llegando ahí más o menos al tiempo en el que ya aparecen las pastillas y llega también Top Team. Cuéntanos esta parte de la historia de cómo llega Top Team a tu vida. Bueno, digamos que eso también, con respecto, en relación a las dos cosas, fue difícil de afrontar porque era también mostrarme, pero a la vez yo sabía que lo del Top Team iba a tener un alcance muy grande. Entonces tampoco quería que me vieran como a la niña que no tiene cabello. Entonces yo ahí empezaba con lo de las pelucas. Entonces yo me gustaba peinarme, o sea, los moños, cuando veníamos acá a tomarnos fotos y eso, yo trataba de venirme lo más arreglada posible con la peluca. Y digamos que, por lo mismo que te digo, yo sabía que Top Team iba a ser como un proyecto muy grande, o que es un proyecto muy grande, y yo se lo dije. De hecho, fue mi papá el que me dijo, apúntate de una, tú tienes todo para hacerlo. Pero yo siempre decía como, no, pero qué tal hayan más niñas, o quién sabe cómo lo vayan a escoger. Y entonces ahí, bueno, después de que ya miramos la mecánica, él me dijo, no, dale de una, métete. Él siempre dice, o a Santa Rosa o al charco. Y pues al charco. Ahí le hicimos de una, nos inscribimos y pues ya el día, yo me acuerdo el día que solo iban a escoger a dos personas, que una niña y un niño, y después llegamos con Santi. Eso fue algo muy, muy bonito, porque con ellos dos hicimos una amistad muy linda. Para todos los que todavía no conocen qué es Top Team, porque creo que solo hasta el año pasado, cuando en Continental hubo el cambio de representantes, mucha gente hasta ese momento todavía
yo le escribí a algunas personas que conocía y que considero que tenían mucho talento. Todavía hay mucha gente que desconoce demasiado el proyecto. Hasta el año pasado que fue Continental y que tuvieron ya una representación, que ustedes hicieron la despedida y llegaran unos nuevos. Mucha gente como que se vio interesada y empezaron a preguntar. Pero antes de eso, incluso yo le escribía a personas que considero que tenían el talento o eran muy buenas como, hey, ¿por qué no te presentas? Algunos me decían, algunos entrenadores como, hey, ten en cuenta a este deportista porque él lo necesita. Y yo, es que no, Mm. no son actos de caridad, es un reconocimiento al talento de las personas. Entonces cuéntanos para ti, o bueno, qué es Top Team y cómo lo viviste. Bueno, digamos, como ya todo el mundo lo conoce, es como el plan de patrocinios de LON. Pero digamos que yo, con respecto a lo que dices, yo creo que uno dice, no lo necesito hasta que uno lo vive. Y no hablo del dinero como tal, económicamente, sino, digamos, yo no sabía que necesitaba un entrenamiento mental hasta que tuve un entrenamiento mental con la doc, y eso fue gracias al Top Team. O no sabía que necesitaba ciertas cosas hasta que tuve como el apoyo del Top Team. Entonces, digamos que yo lo viví como de esa forma. Siento yo que nosotros tres fuimos como la prueba para saber qué, qué estaba bien, qué estaba mal, en qué se podía mejorar o cómo se tenía que seguir haciendo. Y siento que fue un proceso muy bonito. Como lo vivimos, fue algo muy bonito que yo digo, todo el mundo lo debería vivir, sea con LON o sea con la empresa que sea, pero todo el mundo debería vivir como el reconocimiento que por lo que uno ha hecho todos estos años. O sea, lo que te digo, yo llevo 13 años de mi vida que solo he vivido del deporte, o sea, no del deporte, sino para el deporte, mejor dicho. Yo solo vivo porras, yo respiro porras, yo hacía todo por porras, yo no tengo vida social, yo no era de las que salía a una fiesta, no, yo tenía que ir a entrenar o del colegio salga para entrenar siempre, toda mi vida fue porras. Y en este momento, ya después de tantos años, decir, recibo un reconocimiento por todo lo que he hecho, es algo muy bonito, pero digamos que tampoco creo que solo se base en como en el talento y en las habilidades que uno tiene, sino como en el amor que uno le pone a las cosas que hace. Entonces, no significa que yo fui top team por tener un doble giro o que Santi Tien fue top team por tener la gimnasia que tiene a la corta edad, ¿no? Simplemente es porque hemos pasado por un proceso en el deporte que hemos demostrado como todo el amor que le tenemos y se han dado cuenta, como que ha dado frutos. Entonces siento que todo lo que se vivió, ya sea lo que te digo, el entrenamiento mental, pues el apoyo económico, el ir a visitar otras escuelas y como ser referentes para otras personas, eso vale mucho más que lo que uno necesita, sino que más lo que uno puede aportar y como que, digamos, gracias a eso mucha gente me escribía y me decía como, ay, es que yo quiero llegar a ser como tú. Y yo siempre respondo, no vas a ser igual, tú vas a ser mejor de lo que yo soy o de lo que yo puedo ser. Porque es cierto lo que tú dices, son nuevas generaciones que no van a ser iguales, van a ser mucho mejor y a eso le tiene que apuntar. Y si pueden llegar a este punto de ser patrocinados por una empresa tan grande, pues no lo pueden desaprovechar. O sea, hace poco estaba pensando eso y lo hablaba bastante de que me gustaría ver otra vez niñas en un top team. Y no es porque no quieran, o no sé qué pasa, pero no se presentan. O sea, piensan que es porque no tienen el nivel, pero no es solo el nivel. O sea, realmente el ver una niña en un proceso de niños, por ejemplo, es algo que motiva muchísimo, muchísimo, llama mucho más que todo pues a las niñas, ¿sí? Porque digamos claramente nosotros estábamos en el top team que pasó que son unos tesos los tres, pero mucha gente me preguntaba que por qué tuvieron que ser tres niños y yo, no, pues no sé, no tengo ni idea, pero pues lo que yo decía siempre era como no hay tanta participación femenina y no es porque ellos digan, no, es que no va a haber una niña, simplemente es porque no hay como ese incentivo de que nosotras también podemos llegar a ser iguales, tener el mismo nivel que un niño, ¿por qué no? Sí, y más que nivel o que seleccionar por género o Ujú. por que sean niñas, sí lo tenemos muy en cuenta y hubo, claro, Banje está siempre destacando en la parte femenina y buscando ese reconocimiento y ese espacio, pero también decíamos, no porque sea niña la vamos a escoger. Mm. Eh, entonces sí, el año pasado quizás
íbamos muy bien, había niñas muy talentosas, pero en el escenario vimos muchas inseguridades. Entonces fue difícil, había mucho talento, Sí, desde los niños, las niñas, y no quisimos sesgarnos por debemos escoger una niña, sino por no, se lo merece. y tampoco el nivel, ¿no? Porque no es, en Top Team es difícil comparar a un niño Sí. que está empezando, pero que tiene mucho talento, que le ves la proyección, que le ves el baile, la Mm, actitud, es levantar al público, porque Top Team no tiene un nivel definido, no tiene un ujú. reglamento. Lo único que pide Top Team es levanta al público, anímalo, sea bailando, sea con tu performance, sea con tu gimnasia, con tu partner. Esos son animadores, tienes muchos recursos y tienes tus talentos Ujú. para tenerlos, para levantar al público. Entonces, eso es como no quedarnos en el elemento más difícil y más Exacto. riesgoso, sino al contrario, asegura y saca todo lo que tú tienes como animadora adelante, porque vas a ser un referente para muchos deportistas. E igualmente, hay filtros para llegar Mm, a ese top 10 que se presenta en Continental y hay una evaluación previa de todos los perfiles, de sus familias, de su comportamiento, de que eh, evaluamos ese comportamiento social y deportivo también que tienen las personas que están ahí, porque queremos personas que sean ejemplares como deportistas. Entonces, hay muchas cosas ahí en juego. que hay que tener en cuenta. Creo que lo que tú dices, invitar mucho a todas las niñas Mm, a que lo hagan, a que no se queden con que es el nivel, sino es animar y usar los talentos y las fortalezas que también tienen como mujeres versus los hombres, que también hay muchas, ¿no? sí, claro. Entonces, eso, invitar a mucha gente a que haga parte de ese proceso. Ahí quiero hablar sobre esa conexión entre emocionalmente hablando y psicológicamente hablando. Yo no sabía sobre tu proceso de alopecia exactamente cómo había sido y había escuchado que había sido también más un tema de presión, de mucha presión que te imponías en el deporte, de lograr elementos o mucha presión. Y por eso pensaba que había un tema ahí muy mental y que de pronto Top Team había tenido también en esa parte de entrenamiento mental algo positivo para ti. Pero cuéntanos ese vínculo entre la salida de la alopecia y la llegada de Alejandra Santamaría a tu vida a hacer ese entrenamiento mental. ¿Cómo pudo haber Sí. compensado? Bueno, digamos que más que como la presión que pues sí, siempre he sido como una persona que me gusta cumplir mis objetivos, pero más que eso fue el hecho de que yo, lo que te digo, yo toda la semana me la pasaba entrenando y el quedarme quieta, el no poder salir de mi casa y eso fue lo que generó la alopecia, el estrés de yo. Eso se llama, pues psicológicamente hablando, una persona kinestésica. Yo no me puedo quedar quieta, siempre tengo que estar moviéndome. Y el quedarme quieta por obligación fue lo que generó un choque interior y eso fue lo que generó la alopecia. Pero digamos que ya como que después que se fue como solventando, bueno, y saliendo de todo este proceso, yo volví a entrenar y bueno, no, nunca dejé de entrenar, pero fue más difícil. Para mí fue más difícil volver a retomar como los mismos elementos y la misma condición que yo tenía, porque el medicamento siempre ha sido muy fuerte. Entonces ha tenido como muchas eh, cosas positivas, pero al mismo tiempo negativas que me hacían bajar mucho el rendimiento. Y entonces yo empecé a comer muy mal, yo empecé a dormir mal, todo como mi ciclo de vida cambió para negativo, todo fue terrible. Y ahí fue cuando llegó la doc. Entonces, me acuerdo que yo le decía a la doc que yo siempre he tenido como un elemento en gimnasia que me ha costado mucho y no es porque me cueste físicamente, sino porque mentalmente yo me paro y digo, me voy a caer y no lo voy a hacer. Y nosotras empezamos desde cero a hacer un proceso del por qué estaba pasando, de todo como lo que podía estar influyendo para que eso pasara así, de esa manera. Ella me ponía a hacer meditaciones, entonces, ay, eso era lo mejor, yo ya podía dormir, yo ya podía, o sea, como que ya me concentré más en mí, en que yo
personalmente no me podía seguir viendo como me estaba viendo, porque me veía mal, mal, Juan. O sea, yo subí de peso, la cara se me volvió como toda reseca. No, o sea, fue terrible, fue un proceso muy duro para mí y ella fue la que me ayudó como a coger mejores hábitos para mi vida, porque no es el cuerpo de otra persona, sino es el mío, o sea, es cómo yo me quiero ver y cómo me quiero sentir. Entonces, digamos que ella fue una parte fundamental. Me acuerdo, de hecho, que la primera sesión que tuvimos, ella me decía como, márcate un objetivo a donde quieres llegar. Y yo lo primero que él se me vino a la cabeza, le dije, yo quiero ser Selección Colombia otra vez, pero no quiero ir como suplente, yo quiero ser titular. Y ella me decía, dibújalo. Y pues yo con mis mamarrachitos ahí, yo hice mi dibujito y eso, y pues ya el año pasado yo lo pude cumplir, mentiras, este año yo lo pude cumplir en el Mundial, yo fui titular de Selección Colombia. Entonces, digamos que eso me enseñó a que todo lo que tú pones, y no en palabras, sino lo escribes o lo plasmas en algo, eso es un objetivo que tú tienes o tienes que cumplirte, porque pues es para ti, es como tu meta personal, por decirlo así. Y muy importante para todos los que están viéndonos, escuchándonos, es que se entienda que no solamente es cuerpo, ¿no? Es cuerpo y mente lo que estamos todo el tiempo trabajando, que así como entrenamos nuestros cuerpos, nuestros elementos, también debemos entrenar y trabajar en nuestra mente, en nuestros hábitos, en nuestra vida integral, ¿no? Nuestra familia, nuestras Sí. finanzas, bueno, son muchos aspectos y que cuando nos desbalanceamos en uno, todo lo demás se puede derrumbar. Entonces, chévere que hayas tenido como esa oportunidad y que ahorita la refuerzas, ¿no? Con el proceso que tuviste con Titanes. También. Cuéntanos ahí un poco más ya para llegar al 2024, ese cierre deportivo, ¿cómo lo has sentido este año? Digamos, bueno, lo que te decía, entonces ahí ya yo terminé el proceso que fue de Top Team con la DOC. Y después que llegué a Titanes, justamente el día que hicieron como la charla con la DOC, yo fui a hacer lo que eran las pruebas para ver si podía entrar al equipo competitivo como tal. Y ese día yo llegué y pues ellos ya hablaban como del equipo, de lo que habían vivido y yo era mi primer día. Entonces eso digamos que fue de una forma diferente, porque ya no se veía algo individual, sino era pensar en grupo, lo que todos queríamos y por lo que todos íbamos a luchar, entre comillas, por, sí, lo que íbamos a vivir en ese tiempo para poder llegar al objetivo que queríamos como equipo, que era el resultado de un mundial. Entonces, pues ahí ya se vivió todo de una manera distinta. Entonces, digamos, seguíamos con las mismas meditaciones, pero entonces ya no era una meditación para que yo pudiera descansar y estar bien yo, sino era una meditación para que yo me visualizara de cómo iba a estar con mi equipo en esos días de competencia y en esos días de entrenamiento que nos íbamos a ver. Entonces, eso fue un proceso bastante bonito que se vivió con ella y pues aparte que Titanes es un equipo muy comprometido, o sea, eso sí no hay que negarlo, es un equipo que ellos si quieren algo hacen, o sea, ellos se van trazando tareas diarias, casi como de horas para cumplir lo que ellos quieren. Y si uno se atrasa, entonces todos van a mirar qué le pasó a ese uno para que él también siga con los demás. O sea, para ellos, ahí sí, como todos en la cama o todos en el piso, pero todos van a la par. Entonces fue un proceso muy bonito que se vivió con ellos y que ya es el segundo proceso de mundial que yo puedo experimentar con Titanes. Pero debo decir que para lo que fue el 2019 y lo que fue ahorita este año, fue algo totalmente diferente. O sea, has hecho 2 mundiales y ambos con Titanes, con el Sí. Gold todavía no has... Con el Gol no pude ir. Con el Gol ellos fueron en el 2018 y para ese momento yo no pude asistir. Y cuando pude asistir en el 2019, el único equipo que, digamos, que pudo ir completo fue Titanes. Aprendizajes de esa experiencia, de esa serie que tuvimos también muy bonita con Titanes, del resultado. Todos estábamos muy esperanzados. Bueno, día 1, día 2 fue muy emocionante. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué aprendizajes hubo de esa experiencia? Digamos que de eso lo que yo más aprendí fue que uno no tiene como que deberle algo a alguien. Me refiero a que, digamos, el primer día nos fue muy bien, pero todo el mundo estaba ahí encima, como es que ustedes son la representación de Colombia, ustedes les tiene que ir bien, ustedes son los que van a ganar.
Y siento que en un momento yo me llegué a centrar en eso, como que todo el mundo nos está viendo, todo el mundo tiene las expectativas puestas en nosotros. Y ya como que después dije, no, o sea, yo no estoy haciendo esto por nadie, yo estoy haciendo esto por mí porque me gusta y porque quiero estar acá. Entonces siento que fue el aprendizaje más grande que me llevé, que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo es por mí y por mi equipo, porque hemos luchado tanto tiempo por esto y estamos acá y lo vamos a hacer bien. Siento que eso fue lo que más, aparte pues de la disciplina. Claro está que es un equipo muy disciplinado que ellos, digamos, Vivi me enseñó muchísimo a lo que era una alimentación correctamente y no es a cohibirme de comer cosas, sino comer bien, comer en porciones saludables, cómo podía manejarlo, qué tenía que entrenar, cómo lo tenía que entrenar, que si caigo de una manera está mal, pero entonces que la corrija de esta forma. Fueron muchas cosas que ellos me enseñaron y creo que hasta el día de hoy en los mismos equipos que yo entreno implemento muchas cosas de lo que ellos me enseñaron durante todo ese proceso. Y lo que te digo, no solo físicamente de que hagamos el calentamiento de esta manera, sino mentalmente. Entonces visualícense de tal forma, miren a dónde quieren llegar, háblense como grupo. Eso siento que fue algo que me marcó mucho y trato de cómo transmitirlo a las personas que yo entreno, digámoslo así. Eso de la visualización es algo muy importante, ¿no? Así como podemos visualizar el error, debemos visualizar el éxito. Entonces, lo que tú decías ahorita de un elemento en el que tú, de entrada, antes de empezar, ya tienes el pensamiento de me voy a caer, me va a fallar, no lo voy a lograr. Los pensamientos negativos que están en nuestro cerebro, que se convierten en visualización, se hacen realidad. Y visualizar el error causa el error. Muchos deportistas que conocimos o que hasta el momento han pasado por este deporte muy famosos porque han sido muy, muy buenos, muy talentosos, que durante entrenamiento hacen todo maravilloso. Muchas veces fallan en la rutina por eso, porque un pensamiento que no es real se atraviesa y Daña todo. se cae. Bueno, vamos hablando ya de 13 años de recorrido en el deporte. Ya hablamos de ti como deportista. También, ¿hace cuánto ya empezaste como entrenadora, ¿no? Me estabas contando ahorita antes de empezar que también tienes varios equipos. Como hace 5 años más o menos. Bastante con colegios siempre. No, escuelas. De hecho, comencé con Devils en Ok. nivel 1. Y ahí empecé con colegios, escuelas aparte, personalizadas. Y ahora pasaste a los órganos administrativos de la liga. Ujú. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, el proceso ha sido, de hecho también estuve un tiempo con la federación, trabajando como cositas pequeñas con la federación y los procesos han sido chéveres porque entonces tú ya dejas de ver todo de una forma que es más como del criticar a ser crítico. Entonces tú ya no dices el como por qué hacen eso, sino ya entiendes el por qué las cosas son así. Ya no ver todo como de la parte como entrenadora o como deportista, sino ya la parte más de dirigente, saber cómo se pueden cambiar las cosas de una forma más eficaz. ¿Qué aprendizaje has tenido ahí que has visto que tú digas, por aquí hay una oportunidad de cambiar las cosas? Digamos, ahorita estoy muy como metida en el tema de los patrocinios que tienen, ejemplo, las selecciones Bogotá o la liga como tal. Siento que no lo veía de esa forma porque cuando lo viví como deportista sabía que habían empresas que estaban como presentes y que aportaban, pero nunca pensé que fuera de la manera que es. Entonces, digamos que el sentarme a hablar con cada una de las empresas y mirar que a las empresas en este momento realmente el tema económico no es tan relevante, sino es más lo que puede aportar cada una al deporte. Entonces, ninguna tocaba el tema como no, es que yo puedo dar tanto, no puedo dar tanto, sino era como no, mira, podemos hacer esto para que la educación mejore en el deporte o podemos hacer esto para que los clubes tengan más interés en afiliarse a la liga. Entonces eso me cambió mucho la forma de pensar de que no todo es plata, no todo es dinero, sino realmente hay muchas personas en el deporte que quieren hacer que esto crezca, que el porrismo crezca y tenga la fuerza que merece tener. En la liga yo hice un trabajo de gobernanza ya directamente con el IRD
y a los meses nos dieron un reconocimiento a la liga entre las mejores de gobernanza por el trabajo que yo había hecho. Entonces, pues claro, Angélica, que es la presidenta, me dio todo el reconocimiento en esa reunión, o sea, yo me sentí lo más, y solo era una practicante en ese momento. Entonces siento que gracias a esas pequeñas cositas me ha hecho crecer mucho y me ha hecho cogerle el amor a lo que es ya la parte administrativa del deporte. Bueno, vamos cerrando este primer episodio y quiero que para cerrar hablemos de algunos temas que tenemos como en el aire y que nos parece importante irlos tocando desde diferentes puntos de vista, con respeto y sin pensar que solo hay una postura o solo hay una verdad. Quiero que hablemos sobre el acoso en este deporte. Para muchos puede que se presten el tema de que hayan tantas niñas, de que hay tantos hombres adultos como entrenadores, hay mucho contacto físico que por la misma práctica se requiere y que yo me acuerdo mucho cuando yo entré a Porras, mis primeros días y tenía que cuidar atrás un básquet y era cójale las nalgas a la niña y yo tenía pena, Sí. yo no, pero y yo no sabía qué hacer y todos no, con confianza, no sé qué. Y fue chocante para mí al principio y con el tiempo lo fui entendiendo y se fue naturalizando y se perdió como ese morbo, esa pena porque ya entiendes que es algo deportivo. Pero cuando fui deportista también vi que no para todos era así. Creo que hay muchas historias o muchos secretos a gritos que suceden en este deporte. Cuéntanos desde tu experiencia de estos 13 años, cómo has visto eso en el deporte y qué cambios crees que han habido y que pueden venir ahora para el deporte. Pues digamos, estoy totalmente de acuerdo porque dentro del deporte se ha perdido como ese tabú de no le coja aquí o cójala allá o sin querer le cogí, etcétera. Siento que eso para nosotros ya es normal. Antes uno prefiere que lo hagan, digamos yo como flyer prefiero que si me tienen que agarrar la cola, pues que lo hagan a dejarme caer, ¿sí? Entonces siento que por seguridad incluso uno prefiere que pasen ese tipo de cosas, pero en el sentido de deportivo, ¿sí? Que no vaya como a otro lado. Pero asimismo siento que ya como muchos no lo tomamos a un tema deportivo, otras personas ya se lo toman a un tema ya que pasa el límite. Y no solo como deportistas, sino también he visto casos de entrenadores y he escuchado que dicen como, más que todo como que les escriben, que les hablan, que entonces he tenido muchas compañeras que han pasado por esto y de hecho hace muchos años tuve una compañera que le decían que sí que ella quería subir, entonces que tenía que salir con el entrenador y eso se veía, era más normal de lo que yo pensaba, porque yo hasta este momento yo decía como eso no pasa y cuando me enfrenté a ese caso fue difícil porque no sabía cómo enfrentarlo, aparte yo era muy chiquita para entender como todo lo que estaba pasando. Digamos mi mami, que siempre ha estado metida como en el cuento, que siempre me ha acompañado, ella vivió todo eso. Ella, mientras yo entrenaba, ella se quedaba con los papás, hablaba con entrenadores y ella vivió como que se enteraba de todo lo que pasaba en el medio, pero pues ahí sí como dicen, uno no es nadie para decir como, oye, no, no hagas eso, no, o sea, uno, si uno no lo quiera, va a seguir pasando, ¿sí? Y es feo porque es un deporte muy bonito como para dañarlo de esta manera. Siento que las oportunidades hay y cada uno se gana las oportunidades, pero hay que poner límites, tanto como en este caso como lo llamamos, como los acosadores, a las personas que son las víctimas, hay que poner límites en esto y hacerlo saber. Muchas veces no se hace conocer como por la pena o por el miedo o por lo que tú dices, porque son secretos a voces. Entonces, sí siento que es algo que debería cambiar de raíz, pero es muy difícil que pase si no todos toman conciencia y no tienen la magnitud, no saben la magnitud de lo que es enfrentar esto. Desde la federación y ahora que haces parte del órgano administrativo de la liga, ¿existe algo al respecto o se ha discutido el tema para tratar esos temas, para que haya un protocolo, para que haya una
no sé, una persona que se siente acosada o que está viviendo o que ve como tú lo viste en su momento, o papás que noten situaciones, ¿hay algo o se ha hablado de que empiecen a haber protocolos al respecto o todavía es algo Sí, que tampoco no, se habla? sí, de hecho, sí, en este momento como que ha avanzado bastante porque ahorita, digamos, en la liga tiene un correo estrictamente para eso, como para que si hay algún problema o pasa algo, escriban ese correo y se tiene como prioritario. Y aparte de eso, hay unos representantes de deportistas, que entonces sí, digamos, el deportista, en caso que sea un deportista, no se siente cómodo de hablar con ya directamente un dirigente o alguien mayor, se dirija a una de las personas de estos representantes para que le comente la situación y esa persona está en toda la capacidad para decirle como, mira, podemos irnos por este camino, podemos hacer esto y claramente tiene como sus consecuencias, ¿sí? Claro, cada cosa que uno hace tiene consecuencias, entonces sí van a haber consecuencias, pero el problema es que digamos que uno como ente no puede entrar a decir como, no, es que te vamos a echar del deporte, no puedes estar, porque es muy Mm, difícil, eso no sí. pasa. No eres juez. Exactamente. Entonces, si no hay algo como ya un proceso legal, que la persona se siente y en serio ya coja como las riendas del caso y diga, yo ya me fui por acá, el ente no puede hacer nada al respecto, si no se lo permite. Cuéntanos cuál es ese correo para los que de pronto estén por ahí que quizás estén viviendo alguna situación de acoso. Escriban. En la página de la liga está, tú bajas y ahí en lo último, último, ahí dice como que si uno tiene una queja o lo que sea, uno puede escribir a ese correo y ahí está directamente para que te envíe al link, por decirlo así. Ahora, con respecto a lo que mencionaste al final, también quiero acotar eso, que a veces hay personas que le escriben a uno como empresa, quizás ahora nosotros como realizadores de eventos, eh, mamás o personas que tuvieron cualquier tipo de conflicto, situación, dudas con un entrenador, económica, de Mm, acoso, de cualquier tipo de situación. eh, y le piden a uno eso, vetar, prohibir, juzgar, mm, ¿sí? Como condenar a una hacer algo. persona porque hizo tal cosa, dijo tal cosa. Y es eso, que también todos entiendan que uno no es un juez y que hay procesos para que las personas sean juzgadas Ujú. debidamente, porque pues no todos, pues nadie es verdugo acá para ir diciendo tú obraste mal y entonces te castigo, porque no podemos hacerlo. Ahí tiene que haber una investigación, o sea, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario por la ley y no por nosotros. Entonces, eso que no es tan fácil como que a veces dicen, ay, pero porque la federación o la liga no está haciendo o no les prohíben. Hay procesos y mientras la víctima o los implicados en un proceso no hagan sus Ujú. denuncias y sus procesos como deben ser, Es muy pues difícil. exactamente. Y al igual, cuando una persona cumplió su condena o fue castigado o vivió su proceso, igualmente ya cada entidad decide, pues tendrá sus protocolos al respecto. Porque también a veces sucede eso, que hay casos en los que de repente eh, se denunció falsamente a una persona o arbitrariamente en redes sociales a alguna persona y entonces ya todos lo juzgan, todos lo Ujú, criminalizan, lo bloquean, lo cancelan, que está tan de moda y quizás era una falsa denuncia o bueno, hoy en día vemos como ujú. muchas personas usan mal estas herramientas y también dañan la vida de una persona sin saber a qué lo puedan llevar Sí, o claro. qué puedan causar con todo esto. Entonces creo que hay que ser muy responsables con el manejo de todas estas situaciones. Ahorita pues, que hablamos de una de esas como es el acoso. Hay algo muy interesante y aquí no quiero ser pues ni abogado del diablo ni nada así, pero vemos situaciones, hace poco, hace un par de años hubo una polémica grandísima en Estados Unidos al respecto de entrenadores muy famosos, de personas o líderes del deporte que no solo fueran en Estados Unidos, sino también fuera de Estados Unidos, que se vieron involucrados en una investigación muy grande Mm. y fue un tema muy, muy polémico que todavía sigue repercutiendo en el deporte, que vemos como en Estados Unidos hay controles hoy en día muy estrictos
que para participar, sea como en nuestro caso como fotógrafos o entrenadores, deportistas, tienes que presentar tus documentos y, y que ellos vean tu pasado judicial para que no estés involucrado en nada. O sea, se han tomado muchas medidas allá que me parecen interesantes, que tristemente haya tenido que suceder todo eso, que como hablamos eran secretos a voces para que se tomaran medidas, pero vemos que es algo muy generalizado, ¿no? No es algo que digamos se saca en Bogotá o es solo en Colombia. Creo que es algo que de pronto vaya muy ligado a no solo al deporte, porque también sabemos que sucede en otros deportes, pero claro, este tema de hormonas, no sé, de superioridad, de posiciones, hay muchas cosas acá que no sé si hacen que sea más propenso a que sucedan estas situaciones, pero es mucho lo que uno ve, lo que uno escucha, eh, y que no se denuncia, y que muchas veces también es consentido, ¿no? Porque pues no todo es acoso. Eh, ¿Qué crees que deba pasar en el deporte para que esto empiece a cambiar? Porque todavía vemos, aunque vemos situaciones, denuncias y ya empiezan a pasar cosas, ya empieza a ser más delicado el tema, todavía sigue siendo muy normal. Pues digamos, yo creo que se han tomado medidas que a veces, no solo acá en Colombia, sino en general, que a veces siento que no, como que pueden aportar, pero no del mucho. Ejemplo, gracias a todos esos casos que hubieron, que mencionas en Estados Unidos, los equipos, más que todos los internacionales, tienen que competir con las niñas, con el estómago cubierto, que para que no sea como el morboso de que se les vea la panza o la espalda. Entonces yo digo, sí, puede que sea como una ley o algo, una normativa que ellos ponen, pero realmente eso no es algo que vaya a cambiar el contexto como tal, ¿sí? Siento que para cambiar esto es muy difícil. Realmente, si nosotros queremos hacerlo, no es solo salir a decir como, no, es que yo me sentí acosada por él, o no, por ella, o no, es que pasa tal cosa. Como que más que enunciarlo es tomar esto en serio y ver que, ejemplo, si uno tiene un club, tratar de que las personas que uno tiene como entrenadores y como deportistas sigan los lineamientos que cada persona quiere tener en su club, ¿sí? Si yo quiero tener un club que vaya por un camino bien, por decirlo de alguna forma, buscar ese tipo de personas que me ayuden a formar lo que yo quiero construir, ¿sí? Y digamos, ya más como por el otro lado, es que lo que te digo, o sea, cambiar el tema es muy difícil, así uno denuncie, a veces incluso uno se queda callado por la misma pena, de pasar pena de que sin saber si a la que está al lado mío le ocurrió lo mismo. Entonces uno dice, no, pero qué tal esto no, o qué tal sí, o qué tal él tenga fama, ella tenga fama. Es muy difícil cambiar como la perspectiva que se tiene, pero si uno no habla, va a ser aún peor. Entonces, siento yo que lo primero para cambiar esto es saber que hay personas con las que uno puede contar, que hay, ya se llamen entes, entrenadores, deportistas o gente externa al deporte, siempre va a haber alguien con el que uno puede hablar y sentirse bien, como sacar todo eso para poder ir tomando de a poquitos como esas, no son como represalias, sino como, no sé cómo con qué palabra describirlo, como con, ¿Medidas? sí, esas medidas que uno debe tomar, pero de a poco, ¿sí? Por lo que hablamos, uno no puede, no, ya tuvimos esto, entonces saquémoslo del medio para que no siga pasando, no, porque entonces no va a pasar acá, sino va a pasar afuera del deporte. Entonces tiene que ir, como que se tiene que ir construyendo entre todos ese camino para que no siga pasando. Muy difícil, sí, realmente yo lo veo muy complicado, pero por algo se tiene que comenzar y en un futuro la idea es que esto no siga pasando, que ya la gente tome conciencia de que no puede ser lo mismo que estuvimos viviendo hace 15, 20 años, que creo que incluso hasta el día de hoy ha mejorado un poco, pero pues
seguimos en las mismas. Sí, y que a veces muchos al saber o conocer que hay muchos casos, terminamos siendo cómplices de muchas cosas, ¿no? De que hace poco hubo una historia muy polémica en el que una niña denunciaba su caso en redes sociales y yo reconocía, miércoles, pero es que de este entrenador yo he escuchado historias consensuadas desde hace muchos años, desde que yo entré al deporte. Y no sé cuántas hayan sido no consensuadas o cuántas más que no se hayan conocido hayan sucedido, ¿no? Y eso es cierto. cuántas no fueron denunciadas y llevaron a que cada vez fuera peor. Digamos, mi mami siempre me dice, cría fama y échate a dormir. Y siento que esto es lo que ha pasado últimamente. Seas culpable o no seas culpable, si tú ya tienes un historial, la gente te va a seguir mirando de esa misma forma. Digamos, con el caso que mencionas, ese para mí fue algo muy, muy duro, porque digamos que tenías cierta cercanía con la persona y me puse muy mal, o sea, yo me lo tomé muy personal. Y pues ya al ver cómo se fueron dando las cosas, yo ya no sabía cómo, sí, como a parte o parte, aquí, como si uno tiene que apoyar a alguien o es mejor no meterse y dejar eso aparte y que se solucionen los problemas cada quien. Entonces siento que ahí va el otro problema. Entonces que si uno habla, pero después todo sigue normal, entonces la gente a uno ya no le cree, pero entonces si vuelve a pasar y uno quiere seguir, entonces ya no va a tener el mismo apoyo. Entonces siento que sí, como que uno tiene que usar responsablemente o hacerse cargo de las decisiones que toma. Y esto es importante como para las consecuencias tanto positivas o negativas que se van a ver reflejadas después. Listo, Dani, para terminar, ¿qué consejo le darías a Dani de 10 años de edad, cerquita a la foto que tuvimos en esta ocasión? ¿Qué consejo le darías hoy si pudieras mandarle una carta a esa Dani que va a empezar en el porrismo? Que tenga mucha perseverancia, que espere que todo va como a venir de a pasitos, pero que va a lograr muchas grandes cosas. Siento que hablar del pasado me llena mucho por todo lo que he vivido. Entonces, siento que le diría eso, que espere que muchas cosas bonitas le van a venir. Y ya. Muchas gracias, Ani, por acompañarnos y nada, pues espero que nos podamos seguir viendo por muchos más años acá en este deporte. Sí. Y que podamos seguir haciendo cosas buenas por el deporte. Gracias por la invitación. Con gusto, siempre bienvenida. Esta es tu casa. Ay, gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y encuéntranos en Spotify en nuestro nuevo canal Detrás de las Fotos, Bailón Photography.